Bienvenido Leo, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida al canal. Y bien, vamos a ver cómo vienen las energías Leo para ti en este momento. ¿Qué te quieren mostrar, vale? Las cartas. Empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos. Empezamos con el oráculo chino. Y bueno, te dice aquí Leo que va a ser un buen momento para buscar el equilibrio, no impacientarte, sí, evita distracciones, también evita cambios bruscos, momento de equilibrar ciertas situaciones que estés viviendo. Vamos a ver otro mensaje del oráculo de Nostradamus para ti, Leo, que te quiere mostrar en este momento. Y bueno, ambiciones o ambición, te dice aquí que vamos a estar queriendo lograr objetivos, queriendo que las cosas mejoren, pero también te dice, ojo, ¿vale? Evita los desequilibrios, porque podamos estar aquí con unas energías con mucha fuerza, que las cosas se hagan de una forma, puedan generarse desequilibrios, ¿vale? Y debemos de prestar un poquito de atención a eso. Vamos a ver, Leo, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras para este momento. Te dice pirita, ¿vale? Esta va a ser tu piedra, la que te va a estar favoreciendo, y te dice bienestar y paz. La pirita te va a ayudar a lograr objetivos, éxitos, todo lo material, temas con el dinero, con la economía, a lograr el bienestar y sobre todo a temas de tranquilizarnos, conectar con la paz. Y bien, vamos a ver, Leo, qué mensajes tienen los arcanos para ti del tarot en este momento. ¿Qué te quieren mostrar los arcanos? Y vamos a ir empezando, Leo, tu lectura con las cartas, viendo un poquito cómo va a estar nuestra energía. Bueno, aquí te dice Leo que vamos a estar con una energía nos vamos a estar recuperando, ¿vale? Te veo aquí que vas a estar levantándote, vienes viviendo situaciones un poquito complicadas, dejas atrás etapas, también cambios, viajes, pero te veo aquí que vas a estar sintiéndote feliz, también dejando cosas claras contigo mismo, contigo misma, aclarándote temas que tenías aquí dudas. Te dicen también, te veo que te levantas, ¿no? Que tomas fuerza, pero sí puedas estar unos días como más tranquilo, pero después como que vuelves otra vez a tomar fuerza, a ponerte en marcha, ¿vale? Aquí también veo que vas a estar aceptando buenos consejos. Leo, en cuanto al tema familiar, aquí te dicen que llegan buenas noticias en cuanto a la familia, temas de trabajo, asuntos que os venían preocupando, se van a estar logrando sueños o vas a estar viendo cómo ciertas situaciones en cuanto a tu familia se van a estar cumpliendo. Te dice que eso te va a ayudar a ti a estar sintiéndote mejor y te vas a estar quitando como muchas cargas de encima. Logras también objetivos. Aquí veo mucho temas de trabajo, de esfuerzo, proyectos que se venían queriendo lograr, ¿vale? En cuanto a la familia, y por fin se van a estar logrando. En cuanto a amistades, Leo, te dicen aquí que hay situaciones que se van a poder resolver, ¿vale? En cuanto a las amistades. También te veo aquí comunicaciones. Va a ser una buena temporada para donde vas a estar tomando, mira, la iniciativa, vas a estar haciendo cambios. Sí, aquí hay personas que se van a acercar a pedir algún tipo de resolver, más bien algún malentendido, también una situación complicada, pero más bien va a ser una temporada donde tú vas a iniciar esos cambios. También te veo más abierto, más abierta. Hay proyectos y situaciones que se dan, ¿vale? En cuanto a las amistades, que van a ser positivos. Para los Leos que estáis sin empleo, aquí te dice Leo que viene una temporada donde dejas atrás una etapa un poquito complicada, situaciones de trámites, papeles, vas a estar poniendo de tu parte. También hay oportunidades que aparecen para resolver complicaciones. También tiene que ver esto a lo mejor con desplazarnos, con una situación que no te permitía a ti avanzar en cuanto al área laboral, ¿vale? Se te presentan oportunidades y aquí te dicen también que nos puede estar costando un poco, pero sí veo aquí movimientos, hay cambios, hay comunicaciones en cuanto a temas de trabajo. Veo que va a ser una buena temporada. Para los que tenéis empleo, Leo,
Bueno, aquí te dicen que llegan comunicaciones o que muy rápido, ¿vale? En esta temporada para ti. Veo también si tú venías queriendo algún tipo de adelanto o que alguna ayuda, ¿vale? En cuanto al área de trabajo, lo que tú te dediques, vas a estar teniendo ese apoyo, aunque a lo mejor no como tú venías queriendo, pero finalmente se va a estar dando. Puedas estar un poquito irritante, ¿vale? Porque quieras que las cosas se den de forma rápida. En el amor, Leo, para los que estáis sin pareja, aquí te dicen que podamos estar llamando bastante la atención. Sí que en este tarot te dicen, bueno, el 5 de copas es una energía de pérdidas, pero te dicen que puedes estar enfocándote mucho en solucionar algo pendiente con alguien, vas a estar aclarando ciertas situaciones, también vas a estar a la espera de una respuesta. Esta persona te dice que va a estar finalmente tomando una decisión y si veo aquí que puedan, no te veo comunicación, pero veo como que esa respuesta te llegue, pero a lo mejor no te convence del todo. Sí va a haber aquí, te dicen que ojo con dejarnos llevar por la atracción, ¿vale? Dejarnos llevar por sentimientos, hay que poner límites, hay que dejar cosas claras. Leo, para los que estáis en una relación de pareja más estable, bueno, aquí te dicen cambios positivos, te llegan sorpresas, noticias que van a ser importantes. Te dice que hay situaciones que tú no esperabas que por fin se van a dar, porque llegan desprevenidas, viene una etapa de crecimiento en la relación, te veo muy contento, muy contenta, también veo aquí que tu pareja te va a estar apoyando, personas externas se pueden estar también acercando, echaros una mano, a saludaros, te dice aquí también reencuentros y situaciones que se dan de reuniones con la familia y también con la pareja, amigos como íntimos, ¿no? de la relación que tenéis. Veo una etapa muy positiva y muy bonita. Para los leos que estáis con temas de estudios, bueno, aquí te dicen que viene una temporada donde te vas a estar centrando, por fin vas a estar tomando una decisión, puede que tengas que estar compaginando ciertas cosas, te veo organizando aquí los estudios, pero va a ser una temporada más bien positiva. Cualquier tipo de estudios, ¿vale? Que estés realizando, oficiales o no oficiales, te dice más bien viene una temporada positiva, te vas a sentir a gusto, como que vas a tener las cosas mucho más organizadas o más claras, te vas a sentir bien y muy rápido veo avance, ¿vale? Viene un avance, un crecimiento en cuanto a lo que estés estudiando. Leo, ahora sí vamos a ver un mensajito del oráculo de la energía de la Tierra para ti en este momento. Y te sale la carta de crianza. Te dice, estate pendiente, Leo, de las comunicaciones, sobre todo noticias que te pueden llegar desprevenido o desprevenida, mensajes de amistades, alguna que otra sorpresa de alguna amistad, puede ser amistades lejanas, personas que hace tiempo que no ves, te llega una noticia, llegan llamadas, comunicaciones, pero que te van a traer paz, tranquilidad y soluciones a esas dificultades que puedas estar viviendo. Te dice, van a ser noticias muy buenas y muy positivas para ti y se van a estar dando muy pronto. Leo, ahora sí, si te ha ayudado esta lectura, te invito a que le des un like, la compartas y bueno, si no estás suscrito al canal, Leo, te invito a que te suscribas. Nos vemos.